Jesús, bendecimos este tiempo, colocamos en tus manos, Padre, este momento para que sea tu palabra edificando, exhortando y profetizando sobre nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, mira el deseo, el anhelo, el sueño que hay en el corazón de cada uno de los que están aquí, de cada familia, de cada persona, Señor. Dios, tú conoces el propósito, pero también conoces la oración que ha salido de su boca, Padre. Tú sabes cuáles son sus afanes, cómo han sido sus luchas, Dios. Tú sabes cada camino que le ha tocado, Dios, vivir a cada uno de ellos, lo difícil que ha sido la prueba, la enfermedad, las situaciones económicas que han podido levantarse en contra de ellos. Señor, hoy colocamos todo eso delante de tu presencia, sabiendo que tú eres el único que puede resolver todos nuestros asuntos, Padre, de la mejor manera. Por eso queremos colocar este tiempo y te pedimos que tu palabra edifique nuestra vida, que sea un bálsamo, Señor, que sea fortaleza para el débil en el día de hoy, que restaure a aquel Dios que ha fracasado, aquel que se ha sentido en derrota, se ha levantado, que eche fuera todo temor que hay en nuestros corazones, que quite todo obstáculo, Señor, que se ha levantado para este tiempo sobre nuestras oraciones, sobre nuestra casa, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Padre. Dios, creemos en esta mañana que algo diferente va a ocurrir. Amén. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Así que yo creo, Señor, que un milagro para mi vida tú tienes reservado en el día de hoy. Así que lo creo y lo declaro en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bien, derribando la cojera espiritual. Y el tema que vamos a tratar es el poder de la oración. Para concluir en el día de hoy, porque tenemos ayuno el próximo domingo, es derribando nuestra incapacidad espiritual. Amén. Ok, y vamos a utilizar la base bíblica que está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Entramos al libro de los Hechos y vamos a estar estudiando un poco cómo se movía la iglesia apostólica durante ese tiempo. Pedro y Juan, dice la palabra, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando al Señor. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Ok? Amén. Bien. Habíamos establecido que el propósito de este estudio era establecer o restablecer el vínculo de nuestra relación con Dios. Amén. Establecer para aquellos que se están acercando al Señor, aquellos que están conociendo la palabra, aquellos que están iniciando una relación de manera diferente con el Señor. ¿Sabes? A ellos les tengo que decir que el vínculo que une a la tierra con el cielo es tu oración. Amén. Aquello que va a provocar que aquí en la tierra tus circunstancias cambien de una manera poderosa, escúchame bien, es cuando tienes una relación con el Señor. Amén. Tú puedes mover muchas cosas aquí en la tierra
y puede ser una persona influyente, habíamos dicho, pero van a haber momentos en que todo aquello que podría estar en un orden en tu vida puede comenzar a desordenarse. ¿Me estás siguiendo? Algunas cosas se pueden salir y de pronto, de un día para otro, de pronto el empleo que estaba ya no está. La economía que de pronto Dios había fortalecido en algún momento ha comenzado a disminuir un poco. De pronto la seguridad que tenía de tener un hogar estable, de tener unos hijos que caminaban correctamente, ha comenzado, escúchame bien, a dañarse un poco. Amén. Entonces tenemos que estar preparados y lo que nos va a ayudar a salir adelante es cuando tú tienes una buena relación con el Señor. Pero también habla de restablecer, porque muchos cristianos nos acostumbramos de alguna manera a caminar confiadamente cuando las cosas nos han salido demasiado bien, ¿sabes? Y entramos en un estado de reposo cuando Dios nos prospera económicamente. Entramos en un estado de tranquilidad cuando Dios provee un buen trabajo, cuando las cosas comienzan a salir como queremos en el área material, en el área natural, ¿sabes? Y descuidamos un poco nuestra relación con Dios, pensando que Dios tiene la obligación de que todo aquello que Él nos dio en algún momento no vaya a caducar. Y resulta que no pasa así. Porque yo conozco mucha gente a quien Dios ha prosperado, pero se ha alejado del Señor después de que Dios ha añadido gracia y ha añadido prosperidad económica a su vida, ¿sabes? Y no han sabido administrar. Y por cuanto se han alejado del Señor, escúchame bien, aquello que Dios colocó en sus manos, un día, para el día de hoy tal vez, ya no lo tienen. Amén. Entonces, tienes que establecer o tienes que restablecer el vínculo con el Señor. Entender que Dios no solamente demanda que te congregues, sino que también en tu agenda diaria tengas un espacio para el Señor. Amén. Lo que Dios hace allá es diferente a lo que Dios hace acá. Hay gente que de pronto dice: pastor, yo no necesito ir a la iglesia, como me dijo alguien por ahí, porque yo oro todos los días. Y yo le dije, bueno, si no necesitas ir a la iglesia, entonces la palabra a mí me dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tú puedes orar mucho, pero si no tienes fe, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú quieres arrebatar las promesas, escúchame bien, para volver a Dios tienes que creerle al Señor. ¿Sabes? Después de esto tienes que aprender a orar eficazmente y aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Okay? Porque si la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho, es porque hay oraciones que no generan respuesta y que no causan un efecto en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque pedimos mal, porque pedimos como nos conviene a nosotros y no como Dios quiere, escúchame bien, que suceda en nuestra vida. La palabra dice que a veces desgastamos nuestras oraciones pidiendo en nuestros propios deleites. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Entonces mírenme para acá. Amén. Aprender a orar eficazmente. A veces pedimos por cosas que, si bien es cierto, las queremos tener, no son necesarias para este tiempo en nuestra vida. Amén. Hay gente que pide por ropa y tiene el closet lleno. Hay gente que pide por cosas materiales, por más dinero, y Dios lo ha bendecido con lo necesario para que vivas bien. ¿Okay? Pero muy poco nos preocupamos por pedir para que Dios visite nuestra vida, para que Dios traiga más revelación, para que Dios me hable en los momentos en que tengo que tomar decisiones importantes para mi vida. Queremos que Dios nos proyecte materialmente, pero espiritualmente, escúcheme bien, estamos lisiados. Hay gente fortalecida en lo material, pero cuando viene una prueba, se derrumba. Cuando el temor se le asoma, se desmorona. Entonces, ¿qué veníamos haciendo con nuestra vida? Construyendo nuestro propio reino. Alguien diga amén o se amén. Amén. Debemos aprender
a escuchar a Dios. ¿Sabes? Nuestras oraciones se convierten en un monólogo. Solamente queremos demandar de Dios. Y muchos de los fracasos que todos, incluyéndome, los que hemos experimentado en esta vida, ¿a qué obedecen? A que no hemos escuchado la voz del Señor. Queremos que Dios nos escuche a nosotros y que atienda todas nuestras demandas. Pero tú te has detenido. Es que antes de entrar a orar, ya estamos mirando el reloj para ver a qué hora vamos a acabar la oración. A veces venimos a la iglesia y ya estamos mirando el reloj porque dejamos la olla ya prendida y pensamos que se nos va a estallar, que se nos va a dañar el almuerzo. Estamos pensando en la cita que tenemos en la tarde, o en la vecina que nos va a visitar, o alguien que nos va a entregar algo. Pero venimos a la iglesia, escúchame bien, es estar atento muchas veces a cosas que si bien es cierto, son importantes, Dios ya tiene control de ellas. Y entonces hablamos de que la oración tiene que ser dirigida al Padre. Amén. Tú no puedes andar todavía orándole a señores y a cosas que no van a generar una respuesta sobre tu vida. Amén. Debe ser en el nombre de Jesús. Alguien que diga amén. Si tú eres un cristiano de la secreta y aún tienes cosas que tú confías, amuletos, estampas, escúcheme bien, la oración tiene que ser en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Escúcheme bien, no hay autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No pueden haber cristianos creyendo en el tabaco, en la carta, en el brujo, en el tercer ojo, no, en la pirámide, en el carro. He visto creyentes con esa. No puede ser, hermano. La iglesia tiene que volver al fundamentalismo apostólico. No es legalismo, hermano. Es que eres de Dios o no eres del Señor. No puede ser luz y tinieblas a la vez. Tú eres buena gente o eres mala gente. Una de dos. Que estamos en un proceso, estamos en un proceso. Claro que sí, pero la gente no entiende que tú estás en un proceso de cambio. Y a la gente no le va a importar señalarte, así vengas a la iglesia, porque la gente no se va a colocar tus zapatos y no va a entender que tú le digas, perdóname porque es que Dios está tratando conmigo aún. Tenemos que comenzar a darle credibilidad a la iglesia. Que la gente vea en ti un hombre y una mujer de Dios. Pero eso se logra a través de la oración. Los cambios vienen a través de la oración. Hablamos de que la oración no es una decisión, es un mandato de Dios. Yo decido cuándo orar. No. Dios dijo, tienes que orar. Recuerda lo que le dijo a los discípulos. Nunca dejen de orar y nunca se den por vencidos. ¿Sabes? Porque lo que no puedes conseguir en tu fuerza, el Padre sí te lo puede dar. Pero tienes que hablar con aquel que tiene el poder para hacerlo. Amén. Pero también hay impedimentos en la oración. Y hay impedimentos porque a veces confundimos el amor de Dios, escúchame bien, con el respaldo de Dios. Y acostumbramos a mezclar toda la teología bíblica y decir, Dios me ama a pesar de mi pecado y Dios me va a bendecir a pesar de que estoy haciendo las cosas mal. Y eso no funciona de esa manera. Dios te amó y Él te salvó y por eso murió en la cruz. Pero otra cosa es el respaldo a partir de ese momento. Amén. Dios no está en la obligación de abrir puertas cada vez que yo se lo pida si estoy actuando incorrectamente. Amén. Eso no significa que Dios haya dejado de amarte. Dios te sigue amando. Hasta la eternidad. Pero escúcheme bien, y Dios te puede salvar si en último momento te arrepientes. Pero si Dios ha establecido en su palabra
que a los obedientes los va a bendecir, que aquellos que no son indiferentes a su palabra, que aquellos que no son tercos y entienden correctamente la dirección de Dios, amén, aquellos que se someten al propósito de Dios y al señorío de Él, Dios promete bendecirlos, pues actúa de esa manera, porque de esa manera te va a ir mejor que la otra. El que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Pero aquel que lo confiesa, escúcheme bien, aquel que lo declara y se aparta, este alcanzará misericordia. ¿Quieres prosperar? Apártate de todo aquello que te aleja del Señor. ¿Quieres que Dios te respalde? Escúchame, huye de aquello que te puede hacer caer. Gloria al Señor. Entonces, la oración habla de un cojo. Amén. En este caso, de un hombre que por 40 años había estado lisiado y que se colocaba en la puerta del templo. Durante mucho tiempo este hombre llevaba haciendo esta labor. Casi una generación, 40 años, pidiendo limosna. O sea, este hombre vivía de esa manera. Este hombre vestía de esa manera. Esa era su manera de recibir dinero, de lucrarse. Esa era su manera, escúcheme bien, de laborar. Esa era su manera en la que él conseguía para comer. Esa era la manera como todo el mundo lo conocía. Cuando la gente se dirigía, vamos para la iglesia, vamos para el templo, sabía que en la puerta se iba a encontrar al cojo que pedía limosna. Amén. No solamente él se acostumbró a vivir de esa manera, a lucrarse de esa manera, sino que la gente que iba al templo sabía que se iba a encontrar al cojo que diariamente estaba ahí pidiendo limosna. Amén. Y el libro de los Hechos, todos aquellos que han estudiado la palabra y que han conocido un poco de los Hechos de los Apóstoles, me habla de que durante ese tiempo fue establecida la iglesia apostólica. ¿Ok? Terminó un periodo y comenzó otro periodo. El Señor ascendió al cielo, escúcheme bien, y delegó la función apostólica a aquellos que estuvieron con Él. ¿Okay? El contexto de la iglesia apostólica habla de un contexto de milagro. Amén. De la iglesia que se levantó por primera vez a predicar el evangelio de Jesús al mundo no conocido. Que llevó el evangelio por toda la médula espinal del imperio romano. O sea, Jesús se preocupó, escúcheme bien, por quebrantar la fortaleza que el imperio romano tenía establecida para ese tiempo, durante el primer siglo. Y cogió estratégicamente las principales ciudades donde Roma estaba fortalecida. Y allí preparó 12 hombres y preparó discípulos para meter la palabra de Dios, para quebrantar las estructuras que durante el tiempo el enemigo había levantado para impedir que la gente conociera del Señor. Amén. ¿Sabe? Y esa iglesia necesitaba poder. Y esa iglesia necesitaba revelación. Y esa iglesia necesitaba la unción del Espíritu Santo para quebrantar lo que naturalmente ellos no podían hacer. Amén. Se estaban enfrentando a un imperio que fue uno de los que dominó la mayor parte del tiempo durante la formación de la iglesia. Amén. Pero lo principal era que era una iglesia de oración. Amén. Era una iglesia de oración. Y ellos entendían perfectamente que ese tipo de situaciones y de obstáculos y de persecuciones que se iban a enfrentar, se iban a caer a través de la oración. Amén. Tú quieres, escúchame bien, que las circunstancias retrocedan. Tú quieres que tu familia cambie, quieres que tu marido cambie, quieres que tu economía cambie, pues tienes que comenzar a sacarle tiempo a aquel que lo puede cambiar. Amén. Comienza a preguntarte y no a buscar respuestas en por qué Dios no lo ha hecho, sino qué es lo que
Gracias por tu apoyo, hermano. Nada más me queda uno. Amén. La iglesia apostólica era una iglesia de oración. Escúchenme bien. Y la iglesia de hoy en día, y lo voy a repetir porque es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo, no es una iglesia de oración. Los líderes que se están formando hoy en día no tienen oración. Perdóneme, pero discúlpeme, pastor, ¿usted por qué dice eso? Gracias por la pregunta. Porque yo trato con ese tipo de cosas. Gente que se mueve. Si no hay ofrenda, no se mueven a predicar a otro lugar. Gente que se mueve por tarifa. Amén. ¿Tú crees que una persona de esas puede ser una persona de oración? Perdóneme, pero no estoy jugando, me estoy ciñendo a la palabra. Jesús no cobró por la predicación del Evangelio. Date gracia lo que por gracia has recibido. Y la iglesia tiene que conocer cuál es la verdad. Porque aquí hay una generación que se está levantando y está escuchando ese tipo de predicación. De que tú puedes hacer lo que te dé la gana aquí en la tierra, que la salvación es gratuita. La salvación fue por gracia, no fue gratis. Ni le salió barata porque Cristo tuvo que morir en la cruz. La sangre no fue derramada por nosotros, fue derramada por Él. Entonces queremos ver milagros. Queremos ver respuesta y respaldo de Dios de una manera ligera. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está predicando hoy. Amén. Dios nunca prometió que te iba a cambiar la vida de un día para otro, ni que te iba a prosperar de un día para otro. Amén. El Señor dijo, en este mundo van a pasar dificultades. Amén. Pero para que tengan paz, les voy a decir algo. Confiar, porque yo he derrotado al mundo. Amén. Claramente Dios te dijo, vas a pasar por situaciones difíciles. Vas a enfrentar dificultades en familia. Vas a tener situaciones con tu hijo. Vas a pasar por dificultades económicas. Pero si realmente tú me estás siguiendo, vas a tener que creer en mí. Porque a pesar de que todo eso venga y de que todo eso se levante en tu vida, yo voy como poderoso gigante delante de ti. Amén. Si algo de eso llega a tu vida, yo lo voy a resolver. Amén. La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de poder. ¿Por qué los milagros que sucedían antes no suceden hoy? ¿Por qué? Porque no hay oración, hermano. No hay oración, perdónenme, pero tenemos que orar. Así como usted le saca tiempo a todo, a los reality, al fútbol, a la buchaca, a lo que usted quiera. No voy a nombrar cosas específicas porque se me acerca alguien al final y me va a decir, pastor, me la tiró a mí. Pero así como tú dedicas tiempo a todas aquellas cosas, ¿eh? Si yo le doy al 8, se va. Hay gente que le saca tiempo. Yo no te estoy condenando por eso. Yo te estoy haciendo que mires al otro lado. Amén. Que mires a Dios. Porque lo que tú eres, lo que tienes hoy en día, tú no eres la misma persona, eso sí te lo aseguro. Lo que tú tienes no es lo mismo que tenías antes de conocer a Dios. Yo creo que Dios ha hecho cosas buenas en tu vida. Entonces, si tú sabes que Dios ha hecho cosas buenas y sabes que puede hacer cosas mayores, ¿por qué no sacas tiempo para orar con Él, para hablar con Él, para tener, así como tienes tiempo para todo, tienes que sacar tiempo para Dios? Amén. La iglesia apostólica, escúchame bien, es una iglesia de poder. Los milagros comienzan con el derramamiento del Espíritu Santo.
una voz del cielo le habló a Saulo y se convirtió en el apóstol Pablo, el apóstol más influyente para aquellos que no conocíamos la palabra del Señor. Amén. Por revelación divina, escúchame bien, a Pedro le fue asignada la misión de predicarle a los gentiles. Amén. Milagros grandes ocurrieron en la iglesia apostólica. Escúchame, y esos milagros se tienen que ver en la iglesia de hoy. Se tienen que ver en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Amén. En un contexto diferente, pero los tienes que ver. ¿Okay? Pero tienes que tener una relación con el Señor. La palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen a Dios. No es un temor, escúchame bien, de que Dios te va a hacer algo si no obras. Es el temor que te causan las circunstancias. ¿Ok? ¿Sabe? Cuando yo no oro, siento temor de que algo se pueda levantar y me pueda vencer. ¿Okay? ¿Sabe por qué? Porque yo necesito diariamente la cobertura de aquel que me llamó. Escúchame, de las tinieblas a su luz admirable. Escúchame, si descuido la luz, las tinieblas se van a venir sobre mi vida. Amén. Pero mientras la luz esté, Dios le pone límite a las tinieblas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Cuando tú eres una mujer de oración y cuando eres un hombre de oración, el enemigo sabe con quién está tratando. Ni siquiera te va a dar el saludo. Porque sabe que le va a ir mal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Con eso inicia el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder, escúchame, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que ser gente que manifieste el poder de Dios. No puede haber una juventud que se amedrante ante la competitividad que hay hoy en día. Los jóvenes que tienen a Cristo en su corazón, escúchame, tienen que creer que tienen la mente de Cristo, que tienen una capacidad diferente, adicional a lo que tienen los demás. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en ti. Amén. ¿Tú sabes qué significa eso? Que eres portador del poder y de las promesas de Dios. Amén. Y si Dios ha dicho que te va a ir bien en todo lo que prenda de su mano, tienes que creer que todo lo que tú hagas aquí en esta tierra va a tener el respaldo absoluto e ilimitado del Dios al cual tú sirves. Amén. Yo no sé si usted cree eso, pero yo sé que la generación que viene debajo de mí le va a ir mejor que yo. ¿Sabes por qué? Porque yo no le estoy creyendo a él, yo le estoy creyendo a aquel que me llamó. Amén. Y si aquel que me llamó dice que cosas mayores nosotros íbamos a ser mayores a las que él hizo, yo creo que la generación que viene hará cosas mayores que las que nosotros estamos haciendo. Pero preocúpate para que eso se dé, para que puedas recoger ese fruto, que tus hijos puedan ver en ti una madre y un padre de oración. Amén. Que sepan el tipo de Dios al cual tú sirves. Amén. ¿Tú has escuchado al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Sabes por qué? Porque la cuarta, la quinta y la sexta generación y las que siguieron en Israel tenían que saber el Dios de sus antepasados y lo que Él había hecho por ellos. Entonces, si hablamos de una quinta generación, esa generación que se levantó, esa generación que entró a Jericó, sabía el Dios al cual Abraham estaba sirviendo. Aquel que trajo de un hombre que no podía tener hijos toda una nación entera. Amén. ¿Sabe? Al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. ¿Sabe? La gente tenía que conocer ese tipo de Dios. ¿Sabe? Tus hijos tienen que conocer el tipo de Dios al cual tú sirves. Amén. Aquel que está formando y levantando un hombre de bien, una mujer responsable, una mujer que tiene cuidado de su casa y de lo que Dios ha puesto en su mano. Cuando tus hijos comiencen a ver eso, no solamente los vas a formar, sino que vas a entregar a la sociedad, escúchame, y le vas a poner a Dios
delante del Señor, porque Dios te va a pedir cuenta por ellos. Amén. Y le vas a decir: Señor, estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Es la mejor herencia que tú le puedes dejar a la generación que tú estás levantando. La iglesia apostólica era una iglesia de poder. El Señor le prometió respaldo y Dios lo respaldó. ¿Ok? Hechos capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Amén. Tembló. Repita conmigo: congregados. Amén. Repítalo duro, que no le escuché. Amén. Repita conmigo la palabra miércoles. Amén. Dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, esta gente era gente de oración, pero también era gente de comunión. ¿Okay? Por eso usted veía el poder. Ellos no iban a buscar consejería donde el apóstol Pedro, que gobernaba el apostolado en ese momento, o después que Pablo se formó, fueron allá a buscar consejería. No, escúchame. No andaban apurados, no andaban molestos, amargados. ¿Por qué? Porque eran gente de oración. Amén. Después que hubieron orado en el lugar donde estaban congregados, el lugar tembló. Amén. Escúchame, ¿por qué nuestras oraciones no hacen que el enemigo tiemble? Que las circunstancias retrocedan, que las puertas se abran, que se desate lo que está retenido. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, si eso está escrito en la palabra? Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. La palabra dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces, si Dios no cambia, si Dios no varía y sus promesas siguen vigentes y su poder está prometido en la palabra, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque la Biblia me habla de lo que hacían los apóstoles. Entonces, después de la oración, ¿qué pasó? El lugar tembló. Amén. La Biblia dice que el lugar se estremeció. O sea, que los cimientos fueron removidos. Que aquello que parecía fuerte fue convertido en algo débil. Amén. Me estoy metiendo en tu corazón y en tu casa. Aquello que tú parecías que era imposible, Dios comenzó a hacerlo posible. Aquel cambio que tú no esperabas en tu marido, Dios comenzó a estremecerlo después que tú hubiste orado, después que te metiste con el Señor. Algo comenzó a estremecerse en ese corazón. Amén. Algo comenzó a estremecer Dios en ese carácter. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Una mujer que diga amén. Amén. ¿Sabe? Después de la oración, el lugar tembló. Amén. Significa que Dios comenzó a hacer algo. Después que tú te metas con el Señor, yo te garantizo que Dios va a comenzar a hacer algo en tu vida. ¿Sabes? Si hasta el día de hoy, escúchame bien, no ha pasado, es porque Dios te está haciendo una demanda mayor de una relación con Él personal. Amén. Es porque todavía no es suficiente lo que tú estás dando y lo que estás ofreciendo como creyente. Amén. Amén. Las cosas cambian. Las circunstancias pueden cambiar después de la oración. Pueden ser removidas. Y hace que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué pasó? Dios hizo algo que no había pasado nunca. Algo nuevo ocurrió. Porque los apóstoles se acostumbraron a caminar con Jesús, a ver su poder, a ver su gloria. Amén. A ver la manifestación de los milagros y de las sanidades. ¿Ok? Pero eso no está pasando en nuestra vida. ¿Por qué nos toca esforzarnos tanto para alcanzar las cosas? ¿Por qué tenemos que tocar demasiadas puertas? ¿Por qué tenemos que quemar tanto esfuerzo? Si la palabra dice que las bendiciones nos perseguirán a nosotros. Amén.
Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Después, escúchame bien, que tengas una vida de oración, algo nuevo va a ocurrir, te lo garantizo. Óyeme, las cosas que estaban ocultas y reservadas para ti van a salir a la luz. Amén. El empleo, lo que estabas esperando, el cambio en tu familia, el cambio en tu esposo, el cambio en tu economía, eso va a comenzar a suceder. Pero métete con aquel que puede hacer esos cambios. Amén. ¿Sabes? Representaba también el comienzo de una dispensación nueva, porque el lugar tembló cuando el Espíritu Santo descendió. Terminaba la dispensación, escúchame bien, de la ley, y comenzaba la dispensación de la gracia. La ley quedó en el pasado y la gracia comenzó a manifestarse en la iglesia apostólica. Amén. Después de haber orado, hubo cambios. Cosas quedaron atrás y cosas comenzaron a salir nuevas. Después que tú ores, escúchame bien, el viejo hombre de tu marido puede quedar atrás, puede quedar sepultado. Después de una oración que tú tengas, después de un tiempo de intimidad, hay cosas que van a quedar atrás y hay cosas nuevas que van a comenzar en ti. Amén. ¿Hay quien que lo crea? Pero después de haber orado, el lugar tembló. Vamos, sacuda al que está a su lado, dile. Tu oración va a poner a temblar a tu marido. Dios te va a prosperar tanto, varón, que eso va a poner a temblar el corazón de tu esposa. Y te va a poner a temblar tu bolsillo. Pero ¿sabe algo? Después de haber orado, las cosas cambiaron en la vida de los apóstoles. Algo nuevo que el Señor no había hecho mientras estuvo con ellos comenzó a suceder en su vida y en su ministerio. Es que después que tú tienes un tiempo con Dios, no eres la misma persona. Amén. Algo Dios cambia en tu corazón. Amén. Dice también que todos fueron llenos. Amén. No solamente Dios hace algo, sino que Dios cambia algo. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios hizo algo, estremeció los cimientos de ese lugar. Amén. Y todos fueron llenos. ¿Por qué? Porque Dios cambia. ¿Sabes? Cuando tú oras, eres una persona diferente. Amén. Aquella que se arrodilló con falta de fe, con muchas preguntas, el Padre, después de haber estado en intimidad con Él, escúchame, puedes escuchar el consejo, la dirección. Amén. Puedes sentir el amor de aquel que te ama, a pesar de que allá afuera nadie te lo manifieste. Amén. Y te levantas de una manera diferente, creyendo que lo que está allá afuera no te va a derribar. Hay una intervención divina que Dios va a provocar en la vida de aquel o de aquella o de la circunstancia que tú estás viviendo. Pero créeme, escúchame bien, cuando tú eres lleno de la presencia de Dios, Dios cambia las circunstancias. Dice que hablaban con denuedo la palabra. Entonces, después de haber orado, no solamente el lugar tembló, todos fueron llenos, pero también hablaban con denuedo la palabra. Entonces, si hablaban con denuedo es porque antes no lo hacían. ¿Sabes? Después de haber orado, hay cosas que Dios va a provocar en ti que antes no estaban. Amén. Habrá una tolerancia, habrá una paciencia, habrá una mansedumbre, habrá una dirección para saber manejar las cosas que te atormentan para este tiempo. Después de haber orado, Dios va a colocar la paciencia, el amor, escúchame bien, te va a colocar en tu corazón la capacidad de entender los propósitos y los planes de Dios como deben ser. Te va a ayudar a soportar el tiempo que te toca
piensa mal. Aquel que nunca tenía una palabra de amor para su esposa, después de haber estado con el Señor, la tiene. Y eso me sorprende, porque no es él ni es ella, es Dios quien hace ese tipo de cosas. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pedro y Pablo, a quienes se refiere la mayor parte del libro de los Hechos, se movieron bajo ese poder. Y porque eran hombres de comunión y de oración. ¿Saben? Las cosas que no sucedieron en la vida de ellos y las puertas que Dios no permitió que se abrieran, ¿saben por qué? Fueron porque ellos eran hombres de oración. Amén. Aún en las cosas malas, tu oración puede surtir efecto. Porque Dios evita que algo malo no te ocurra. Cuando una puerta no se abre, escúchame bien, y estás orando para que se abra, es porque Dios te está diciendo no, te está respondiendo. ¿Por qué? Porque tengo una mayor y una mejor para mi vida, que es uno de los milagros al comienzo de la iglesia apostólica más impactante fue la sanidad de este cojo. Y dice la palabra, o enseña la historia, que habían 3 momentos para orar durante el tiempo apostólico: las 9 de la mañana, las 3 de la tarde y a la puesta del sol. O sea que hacían 3 cultos durante el día. Alguien diga amén. Y se congregaban. Gloria al Señor. A eso me ha llamado el Señor. Entonces, Pedro y Juan acudían al servicio de las 3 de la tarde. Amén. Entonces, hay 2 situaciones que quiero referirme en esta mañana. La primera tiene que ver con el cojo y la segunda con Pedro y con Juan. ¿Ok? Diga, la primera tiene que ver conmigo. Amén. La primera tiene que ver conmigo. Pero dígaselo con ánimo, hermano. Como si fuera el cojo. Amén. Diga, la primera tiene que ver conmigo. La falta de oración prolongará tus circunstancias. ¿Ok? Si tus circunstancias se han prolongado, pueden haber 2 motivos. Número 1, que Dios tiene un propósito grande en tu vida. Y número 2, porque no estás orando lo demasiado que ese propósito demanda de ti. Amén. Porque si Dios tiene un llamado, Dios te necesita de rodillas la mayor parte de tu tiempo. Si tú tienes un liderazgo en algún lugar, Dios necesita a esa persona de rodillas porque necesita hablarle acerca de ese llamado. Todas las personas que servimos en la obra del Señor tenemos que ser personas de oración. Amén. Amén. Si tú no estás orando, lo que tú hagas no va a dar efecto, así lo hagas bien. No va a dar efecto, hermano. Amén. Amén. Para los servidores y para los que quieren servir, la gente que se atreve a montarse en un altar a predicar su palabra, si antes no haber estado con el Padre en intimidad, no tiene respaldo, aunque la palabra dice se cumple, porque ya no regresa vacía. Amén. Pero eso no prospera, hermano, porque lo estamos haciendo en la carne. Así es. Te recuerdo Saúl y David. Amén. 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 ¿Qué más? Te recuerdo. Abraham y Lot, al momento de decidir. Amén. Sabes, en la Biblia hay muchos, pero también en nosotros hablemos de eso. Amén. Nuestras decisiones muchas veces son tomadas en la carne. Nuestras palabras a veces son direccionadas por nuestra humanidad, porque decimos lo que sentimos y no esperamos hablar con Dios y después a escuchar lo que Dios tiene que decirme para darle dirección a ciertas áreas de mi vida. Amén. Entonces, la falta de oración prolongará tus circunstancias. Y esto tiene que ver con el cojo, tiene que ver con nosotros, porque nosotros representamos de una manera simbólica a este cojo. Porque podemos estar lisiados espiritualmente, porque podemos estar cerca de la casa de Dios, porque podemos estar constantemente a la puerta durante muchos años. Este hombre
hacer lo mismo. Amén. Demandaba de todo el mundo, pero nunca ofrecía absolutamente nada. Amén. Él esperaba solucionar todos sus asuntos de la manera como él lo sabía solucionar, pero no como Dios lo quería hacer. Amén. Entonces, la falta de oración prolongará tu circunstancia. Si ignoras al Señor, serás ignorado. Pastor, ¿y dónde está la misericordia de Dios? La misericordia de Dios está prometida para cada uno de nosotros. ¿Y dónde está la gracia de Dios? Te lo repito nuevamente. Dios para salvación no hace excepción de personas, no ignora a nadie. Pero escúchame bien, cuando se trata de tener su respaldo, hay cosas que no se van a dar. ¿Sabes por qué? Porque si yo no estoy actuando correctamente, escúchame bien, no significa que Dios no te deje de amar. Significa que Dios no te va a respaldar si no estás haciendo las cosas como Él las está demandando de ti. Amén. ¿Sabes por qué permaneció la condición de este cojo durante 40 años? Porque él decidió hacer lo que él creía que era para solucionar su vida. ¿Y por qué permanecemos durante mucho tiempo en una misma situación? Porque queremos hacer las cosas como nos da la gana a nosotros. Alguien diga amén. Y tenemos que reconocer eso. Y tenemos que tener la humildad para que la palabra nos confronte y corrija nuestro camino. Los hogares no cambian a pesar de la consejería, porque después en medio de la consejería todo el mundo acepta los compromisos, acepta la culpa, acepta la razón del otro, pero una vez salen de la consejería se transan en las mismas disputas, porque no hay la humildad suficiente para atender la dirección y el consejo de Dios. Amén. Entonces, ¿quieres que Dios te respalde? ¿Quieres no ser ignorado ante las circunstancias que estás viviendo? Métete con el Señor. No lo ignores tampoco a Él. Amén. Porque a veces creemos que podemos resolver las cosas y nos empecinamos en que lo podemos hacer a nuestra manera. ¿Qué pasa? Estás prolongando el tiempo de prueba. Lo estás haciendo difícil tú mismo. Amén. Tu marido no cambia a punta de correazo ni a punta de cantaleta. Deja la presencia de Dios. Entonces el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Así funciona esto, iglesia. El Padre puede enderezar a cualquiera. Amén. El Padre puede derribar cualquier obstáculo que se levante en tu contra, sin que tú digas una sola palabra. A menudo muchos de nosotros sentimos que somos ignorados por Dios, no por salvación, ojo, sino para recibir un milagro o una respuesta de parte de Él. Pero ¿sabes por qué? Porque le hemos ignorado. Amén. Porque pensamos en que la capacidad de resolver ya está en nosotros. Y no entendemos que cada día necesitamos de su misericordia, de su amor. Amén. Porque ellas son nuevas cada mañana. El respaldo que tuviste ayer, escúchame bien, sirve para que te recuerdes que Dios lo hizo una vez y que lo puede hacer una segunda vez. Amén. Pero tú tienes que hacer cosas mayores de lo que hiciste la primera vez para obtener ese respaldo, si lo quieres recibir nuevamente. Amén. Este hombre paralítico era colocado cada día, y lo más seguro es que Jesús fuera al templo durante el tiempo que estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. La pregunta es, ¿por qué él nunca llamó al Señor? ¿Sabes por qué? Porque si los apóstoles iban, Jesús también visitaba el templo. Pero la Biblia nunca registra que este cojo se acercó o que este cojo llamó a Jesús. Era un hombre lisiado, un hombre que no podía, por su misma incapacidad, hacer lo que otros hacían. Pero sí podía, escúchame bien, al ver a Jesús, llamarlo
para pedir sanidad y para pedir por un milagro. Pero la Biblia también me habla de otro hombre lisiado que actuó de manera diferente a este hombre. Un hombre llamado Bartimeo. Y sabe que escuchó hablar de que Jesús iba a pasar por donde él estaba. ¿Y sabe qué le pidió? Este hombre tal vez podía caminar, pero no podía ver. Tenía una incapacidad, pero necesitaba un milagro igual que este cojo. Pero tuvo una actitud totalmente diferente. ¿Sabes? Y le pidió que lo llevaran y lo colocaran junto al camino. Y una vez pasó Jesús, este hombre gritó desesperadamente: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. ¿Sabes? Y sus gritos paralizaron, escúchame bien, el camino que llevaba el Señor en ese momento. ¿Sabes? Y entonces aquel que no podía ver recobró la vista. ¿Sabes por qué? Porque aprovechó la oportunidad. Porque había escuchado una palabra de que el Señor iba a pasar por ahí. Y él dijo: este es mi momento y este es mi tiempo para recibir lo que tanto he estado esperando. ¿Sabes? No puede haber limitaciones para buscar al Señor. ¿Sabes? No te puedes lisiar e incapacitar tú mismo y pensar que Dios no es capaz de resolverte la circunstancia más grande que tú puedas estar enfrentando. ¿Amén? Porque algunos no se podrán levantar y no podrán caminar. Otros no podrán ver. Escúchame bien. De manera directa al Señor. Pero espiritualmente saben que Dios puede resolver cada situación. Hay gente, yo entiendo que hay gente que no puede venir los miércoles por cualquier motivo, tú me lo puedes decir, pero a mí la palabra me habla de algo totalmente diferente. Me habla de gente que cuando necesitan un milagro pasan por encima de sus limitaciones, de su incapacidad, y aunque haya situaciones que estén provocando limitaciones, son capaces de levantarse porque saben que ese día puede ocurrir un milagro en su vida. Así es, hermano. Así es. ¿Sabes por qué el poder estaba en ellos? Porque eran gente comprometida con el Señor. Yo sé que aquí hay gente comprometida, pero Dios está demandando más. Amén. Dios está. Tú le estás demandando más a Dios, Dios te va a demandar más. Entonces, hay cosas que no vas a ver hasta que no escuches. Y para escuchar a Dios no se puede ignorar. ¿Amén? No se puede ignorar la voz de Dios. Porque recuerda que Jesús le dijo a Lázaro: sal fuera. Si Lázaro no sale, todavía estuviéramos hablando de aquel que murió y que Jesús se tardó en llegar para devolverle la vida. Pero el hombre escuchó la voz de Dios y ¿qué? Y salió. ¿Recuerdas que cuando Sara criticaba a Abraham y le decía: tú no puedes tener hijos, y se burlaba y se reía de él, vino una palabra de Dios sobre Abraham y le dijo: sal fuera y mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. ¿Sabes qué? A veces nuestros sueños no es Dios, sino cada uno de nosotros nos encargamos de meterlo en una tumba, en 4 paredes, y nos acostumbramos a lo mismo durante muchos años, a obtener las cosas como la obtenía el cojo. Él la obtenía a punta de limosna. Amén. Y nos acostumbramos en nuestra fuerza a resolver nuestros asuntos familiares con nuestros hijos, en nuestra economía. No esperamos a que Dios haga algo, sino que vamos prestando inmediatamente, nos vamos comprometiendo, vamos haciendo cosas de la manera que nosotros pensamos que son las mejores. Y después estamos apurados y pidiéndole al Señor que nos resuelva y desenrede todo lo que nosotros, ni siquiera el enemigo metió su mano. Nosotros nos encargamos de enredar las cosas. Amén. Entonces, dice la palabra que este cojo era traído y pedía limón. Esto me habla de que este hombre era codependiente de las demás personas.
Amén. Porque tú te acostumbras a hacer lo mismo. Muchas veces dependes de lo que otros quieran hacer contigo. Cuando tu confianza no está puesta en Dios, sino en los hombres, tú dependes de la misericordia de otros, de lo que otro te dé, de lo que otro te diga. ¿Sabes? A veces muchos de nosotros caemos en el terreno de que estamos condicionados a la opinión de otros para recibir o para sentirnos aprobados. Amén. Estamos hablando del cojo todavía. Un hombre que estaba lisiado, pero también hay una incapacidad espiritual que puede estar en nosotros. Y podemos estar lisiados por situaciones que gobiernan nuestro corazón y gobiernan nuestra mente. Amén. Entonces, cuando tú dependes de otros, no eres tú mismo, no tienes identidad. Este hombre lo llevaban y lo traían. Tú no sabes si él pagaba para que lo llevaran y pagara el doble para que lo trajeran. Tú no sabes si eran los mismos que lo traían y eran otros los que lo llevaban. Y la vida de nosotros se puede ver envuelta en algo parecido, porque nos hemos acostumbrado a depender de la opinión de otros para sentirnos fuertes, de la misericordia de otros para la provisión de hoy, para la provisión de mañana, de lo poquito que este nos dé o de la llamada que nos hicieron para resolver el día de mañana. ¿Sabes? Dependemos muchas veces de otros y nos acostumbramos a eso, como se acostumbró este cojo, a vivir de la limosna de otras personas, de aquellos que lo llevaban y de aquellos que lo cargaban para devolverlo a su casa. ¿Ok? Amén. Depender de otro, escúchame bien, prolonga las circunstancias en tu vida. Amén. Este hombre duró 40 años dependiendo de otras personas. Oye, Dios te va a enseñar, escúchame bien, a través de lo que te estoy hablando y de lo que tú estás experimentando. Si eres una persona codependiente de lo que pase aquí en la tierra, Dios te va a enseñar, escúchame bien, a través de las circunstancias, a que entiendas que no son ellos, que no son las circunstancias, que tu solución no viene de aquí, de este mundo, que tu solución viene del Señor. Y si Él tiene que prolongar las circunstancias, las va a prolongar para que pongas tu mirada en aquel que lo puede solucionar todo. Amén. Depender de otro puede traer ausencia de una respuesta en tu vida. Este hombre no tuvo respuesta, sino hasta que apareció Pedro y Juan. ¿Sabes por qué? Porque a él no le interesaba un milagro. A él le interesaba la provisión diaria para resolver todos sus asuntos. Amén. A él le interesaba la limosna, más no el milagro del Señor. A él le interesaba lo que podía resolverle otros y no lo que podía resolverle el Señor. Amén. Y muchas veces nuestra vida se mueve en ese escenario. Su estado siempre fue el mismo y lo iba a seguir siendo. Amén. Cuando esperas recibir lo mismo, recibes lo mismo siempre. Amén. Amén. Cuando nos preocupamos por hacer lo mismo recoges siempre. Si sigues siendo la misma persona con tu esposo, siempre vas a recoger lo mismo. Nunca vas a ver cambios. Si sigues siendo la misma esposa, él siempre va a seguir siendo el mismo. Amén. ¿Por qué? Porque lo que siembras vas a recoger. Amén. Si siembras división, si siembras intereses personales, si siembras una lucha de poder en tu familia, eso es lo que vas a generar y eso es lo que vas a recibir. Amén. Y eso es lo que tus hijos van a tomar como ejemplo. Amén. Entonces su estado siempre fue el mismo y lo iba a seguir siendo. Mira que la palabra dice en el versículo 3 del libro de los Hechos que le rogaba a Pedro y a Juan que le diesen limón. Este hombre sabía quién era Pedro y quién era Juan. Amén. Amén. Sin embargo, no le pidió un milagro, sino que le pidió ¿qué? Limosna. Llegamos a la iglesia y a veces, escúchame, nuestras oraciones se encargan de repetir lo mismo. Amén. Llegamos a nuestra casa y es la misma actitud siempre.
Los jóvenes, la misma actitud con nuestros padres, el mismo desorden siempre, la misma cantaleta de tu mamá. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo mismo. Es que ella está viejita. No, es que yo no he aprendido a madurar. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pero nos acostumbramos a lo mismo. Si las cosas siguen de la misma manera, no esperes recoger cambios en tu vida. Si sigues con la misma cantaleta, van a seguir los pleitos en tu familia. Si sigues con la misma actitud hacia ella, entonces espera recoger lo mismo de ella durante toda la vida. Y escúcheme, a veces nos acostumbramos a vivir así. Y no está bien. No está bien porque no es el diseño de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios puede hacer algo diferente, a veces le pedimos limosna. Amén. ¿Qué pasó con este cojo? Se acostumbró a lo mismo durante toda la vida. ¿Ok? A cojear. Él nunca quería caminar bien. Él quería ser un tullido toda su vida. Amén. Y a veces nos acostumbramos a no congregarnos. Amén. Comienza. Y es verdad, hermano, nos acostumbramos a eso. Amén. ¿Cierto? Todos los quiero, los amo mucho, pero se los tengo que decir, hermano. Amén. ¿Sabes? Y vivimos cojeando, hermano. Nos vivimos. Si tú tienes un carro, escúchame bien, y le pones, para toda la semana de trabajo, le pones 5,000 pesos de gasolina, y quieres esperar que ya el viernes te ande y le quieres poner aire y todo. No, le tienes que poner gasolina a los 2 días porque no te alcanzó la gasolina. Amén. Entonces, no esperes que con tan poco el carro te ande todo lo que tú quieres. ¿Alguien diga amén? Entonces, no esperes un respaldo de Dios tan grande como el que estás demandando si no estás dando más de lo que puedes dar. Gracias, Señor Adonis. A veces nos acostumbramos a no sujetarnos. Hijos que no se sujetan a sus padres. Hijos que no atienden el consejo de sus padres. Que no atienden incluso las equivocaciones de sus papás. Porque aunque ellos se equivoquen, siguen siendo tus papás. Amén. Amén. Solamente los padres dijeron amén. No nos sujetamos cuando vamos a trabajar. Y la gente se entera de que somos creyentes y lo primero que van a decir, y eso que es cristiano y no se sujeta. Amén. Tenemos que aprendernos a sujetar en todas las cosas. Tenemos que dar buen testimonio. Amén. Tenemos que dar buen testimonio. A veces no nos sujetamos a las autoridades eclesiásticas. Amén. Así es, amén. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Cuando usted no se sujeta a su esposo, a su esposa, allá afuera, donde tenemos que ser ejemplos, aquí dentro de la iglesia, las cosas no andan bien, no funcionan bien. Y tenemos que comenzar a generar cambios. Amén. Para poder ver el fruto de Dios en nuestra vida. Y que la gente pueda ver el fruto del Señor en nuestra vida. Amén. A veces nos acostumbramos al pecado. Y convivimos y cohabitamos. Y hacemos una habitación en nuestra vida para las cosas malas. Y nos acostumbramos a vivir tanto con ellas que creemos que Dios no las patrocina y no las acepta. ¿Sabe? Y la excusa de hoy en día es: por esto no voy a perder la salvación, por esto tampoco la voy a perder, por esto tampoco la voy a perder, por esto tampoco la voy a perder. Nos acostumbramos a vivir una vida igual a la que teníamos antes, pero ahora vamos a una iglesia. Y no debe ser así. La palabra habla de que tenemos que dar frutos. Amén.
Dice, si el pámpano no da fruto, ¿qué pasa? Será cortado. Entonces, hay una diferencia entre ser hoja y ser fruto. Porque la hoja echa fresco, pero no representa el viento del Espíritu. Amén. Amén. Pero el fruto sí habla del cambio que ha generado el Espíritu de Dios dentro de tu vida. Amén. Entonces, tienes que desacostumbrarte de muchas cosas que son tóxicas para nosotros. Amén. Y que están causando una cojera, una incapacidad espiritual. Ok, ¿qué provoca la oración en nuestra vida? Pedro y Juan le dijeron, no tengo ni oro ni plata. O sea, el mendigo se estrelló con la declaración de él. Él quería plata. Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata. Algunos historiadores dicen que las limosnas en aquel tiempo correspondían a ese tipo de materiales, al oro y plata. O sea, no que le iban a dar un lingote, pero había monedas de oro y había monedas de plata. De hecho, cuando Judas vendió al Señor, lo cambió por unas cuantas monedas de plata. Entonces, la limosna representaba, como decir para este tiempo, o sea, una limosna en euros. ¿Sí me entienden? Por eso es que el tipo, durante 50 años, había vivido de todo eso. Porque era un negocio rentable para él. Amén. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces no queremos lo que Dios nos da porque nos toca soltar aquello que nos ha mantenido felices, contentos y nos acostumbramos a vivir durante toda la vida. Amén. Entonces tú sabes que si Dios te llama y comienzas a caminar como Él quiere que tú camines, tienes que dejar una cantidad de cosas que Dios no quiere que tú tengas. Amén. Hay que dejar a la otra, hay que dejar la cerveza, el trago, la droga y la cantidad de porquería que han ensuciado nuestra vida antes de conocerle a Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No queremos ese compromiso. El hombre dijo, ¡ay! Estos son los apóstoles. Estos me hacen la oración de fe, me invitan a la iglesia y quedo listo del asunto. Ni oro ni plata. Lo que te había sostenido durante toda la vida. ¿Sabes? Y a veces nos cuesta desprendernos de algunas cosas por aquello que Dios está ofreciendo para nosotros. ¿Amén? Entonces, esperar recibir algo era la consigna de este hombre, ¿ok? La plata y el oro, pero no era el propósito de Dios en la vida de él, ¿ok? Yo lo siento mucho, pero te lo tengo que decir. Aunque tú quieras estar en la misma situación durante toda la vida, hay un día que Dios determina para hacerte un llamado. Dios va a provocar tu misma cojera, incapacidad espiritual para llamarte. Amén. Y Dios va a provocar que ese día tenga un final para ti. Y aquello que te amarró durante toda la vida, Dios va a permitir que eso se aumente para que tú realmente pongas la mirada en aquel que te puede cambiar todas tus circunstancias. Amén. Y ese era el día para ese cómo. Amén. Porque no me vengas a decir que los apóstoles aparecieron por primera vez ese día. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Mírame, porque no te voy a dar plata. Le dijo Pedro, no tengo plata, no tengo ni un peso. Porque las ofrendas han bajado en el ministerio de nosotros cuando el Señor partió. Entonces lo que tengo, te doy. Me imagino que se le bajó la moral al cojo. Amén. ¿Sabes? La oración te ayuda a ser compasivo. Amén. ¿Sabes? En tu agenda de oración, escúchame bien, cuando tú eres una persona de intimidad, van a entrar personas que no eran de tus afectos. Amén. Vas a comenzar a ver diferente a personas que te hicieron la vida imposible. Amén. Cuando tú eres una persona de oración, sabes resolver tus asuntos con mansedumbre. Amén. Siempre el amor de Dios va delante del ímpetu tuyo. ¿Sabes qué? Y cada vez que pasa esto, tú podrás ver el amor de Dios manifestado en lo que tú hagas.
¿Sabes por qué? Porque en eso consiste el verdadero evangelio, en amar a aquellos que no nos aman, en bendecir a aquellos que nos maldicen, en abrazar a aquellos que siempre nos rechazaron, hermano. El evangelio no, es muy fácil amar a quien te ama, abrazar a aquel que te está esperando con el abrazo de oso. No, el verdadero evangelio consiste en mirar con amor a aquel que un día se refirió de una manera negativa hacia tu vida, aquel que levantó un falso testimonio. Es difícil, pero así nos la puso el Señor, ¿sabes? Y esa compasión se despierta solamente cuando tú eres un hombre y una mujer de oración. ¿Amén? La oración te ayuda a dar más de lo que la gente espera recibir. Para el cojo representaba menos la sanidad, porque él siempre se acostumbró a vivir de oro y de plata durante 50 años y decirle, no, yo te voy a hacer un milagro. No, el milagro de él era diario, tener las monedas y tener el oro y la plata para resolver todos sus asuntos diariamente. ¿Sí me entiendes? Y a veces queremos eso. Señor, resuélveme el día. Provoca que alguien, una llamada, Señor, una llamada. Yo sé que la hermanita tal, Señor, tú la has bendecido tanto. Me la voy a acercar así para ver si el Señor le muestra algo conmigo. Y vivimos acostumbrados a eso. No, tu confianza tiene que estar puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro viene de Él. La oración te ayuda a dar más de lo que esperas recibir. Este hombre esperaba plata, pero el Señor le entregó algo mayor. Escúcheme, Dios siempre tiene cosas mejores y mayores de las que tú has planeado. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bajo la dirección de Dios. Amén. Lo estás haciendo en tus fuerzas. Gloria al Señor. Pero Dios tiene siempre cosas mayores. Sorpréndete, porque esa es la naturaleza de Dios. Cuando tú esperas que una puerta se abra, ¿sabes? Dios tiene 2 o 3 mayores para tu vida. Amén. Entonces, eso sucedió con el cojo. Mientras él esperaba una limosna, la sanidad y el milagro llegó. Amén. De pronto estás esperando o te has acostumbrado a recibir lo mismo cada domingo. Pero creo que Dios puede hacer cosas mayores el día de hoy. Amén. ¿Alguien que lo crea? Amén. Quiero cerrar con esto. Y tomándolo de la mano, Pedro lo levantó. ¿Ok? ¿Sabe algo? En cierta ocasión el Señor le apareció a los discípulos en la madrugada, caminando sobre el mar. Y el único que se bajó de la barca, ¿quién fue? Pedro. El apóstol Pedro. Muchos utilizan eso para criticar a Pedro. Que Pedro se hundió, pero fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. A hacer algo diferente a lo que hicieron el resto de los discípulos. ¿Ok? ¿Sabes qué? Escúchame. Tú quieres ver que Dios te respalde, comienza a hacer algo diferente. No te acostumbres a hacer lo mismo que vienes haciendo en tu vida cristiana. ¿Sabes? Si vienes cada domingo, procura sacar el espacio para venir cada miércoles. Te estoy hablando de hacer algo diferente. Te estoy hablando de hacer algo mayor. Ok, yo sé que quieres que las cosas cambien en tu hogar. No basta con que solo lo atiendas bien. Comienza a decirle y hablarle cosas buenas a tu esposo. Así no lo merezca. Así recibas lo contrario. Comienza y ves a la presencia del Padre y cuéntale todos tus temores, tus angustias, pero haz lo que te corresponde. Da un buen ejemplo, escúchame bien. Y aquel que en los secretos tú estás buscando, aquel que ha visto tus lágrimas, que ha escuchado tu corazón, que ha visto tu pena, que sabe cuál es tu causa, que sabe cuál es tu anhelo, te va a recompensar en público. Pero no te sientas mal por hacer las cosas que te estoy diciendo. ¿Sabes por qué? Porque eso no es para vergüenza. Estás sembrando para recoger más adelante lo que le has pedido al Padre. Amén. Entonces, el Señor lo levantó a Pedro cuando se hundió. ¿Sabe? Cuando Pedro se acercó a este hombre, lo tomó de la mano y no le dijo ponte en pie, que eres sano en el nombre de Jesús. Dice que lo tomó de la mano y lo levantó. Y sus tobillos al instante se afirmaron y sus pies se fortalecieron. Amén. Eso es lo que va a hacer Dios con tu vida. El
Señor no va a permitir que te hunda en la circunstancia que en este momento tú estás enfrentando. Dios te va a levantar, Dios te va a tomar de la mano, Dios va a firmar tus tobillos y tus pies y va a quitar todo aquello que ha venido levantándose en contra de tu vida, de tu familia, de tu economía y todo lo que estás enfrentando. El Señor tendrá cuidado de él. Amén. Vamos a estar en pie en esta mañana. Tú sabes que no hay nadie como Dios. Sabes, lo mejor que te puede haber pasado es haberte encontrado con el Señor. Quiero que pienses en esto. Nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho por ti. Y nadie lo va a hacer. Ni el pastor que te está hablando. Yo no me voy a clavar en una cruz ni me voy a enterrar con nadie. Pero el Señor sí lo hizo. Amén. Así que no es, pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. La palabra dice, el apóstol Pablo dice que si el Padre entregó a su único hijo, a su unigénito, escúchame bien, para que muriera por ti y por mí, ¿cómo no ha de entregarnos todas las demás cosas? Si Él se pudo desprender de lo que tenía más valor para Él y lo entregó, escúchame bien, a la humanidad, para que fuera clavado en una cruz, para que su sangre fuera derramada, para que fuera avergonzado despiadadamente, azotado, avergonzado, para que lo maltrataran, para que lo escupieran, para que lo azotaran, escúchame bien, para que gritaran, para que lo acusaran, escúchame bien, públicamente. ¿Cómo el Señor va a permitir que algo malo termine en tu vida? Que algo malo dañe el propósito que Él tiene. No pienses que estás sola. No pienses que estás solo. Porque hay un Dios bueno que tiene cuidado de nosotros. Yo quiero que tú levantes tus manos y que en esta mañana podamos adorar a Dios. Vamos, dígaselo.
contigo. Entre más te metas en mi presencia, más me voy a meter en tus proyectos. El único que puede levantar tu casa y tu familia es el Señor. No intentes solucionar aquellas cosas que han resultado imposibles para ti. Así que, mujer, comienza a cambiar las cargas de tus hombros y entrega esas cargas al Señor. Porque la demanda y lo que le estás pidiendo al Señor, solamente Él lo puede hacer. Dios te dice que te despojes de toda carga que hay sobre tu vida. Santo eres, Señor. Santo eres. El Espíritu Santo va a sanar corazones. Y hay gente que ha sido maltratada de palabras en este lugar. Hay mujeres que tienen el corazón destrozado porque han escuchado cosas que jamás pensaron escuchar. Hay corazones que han sido maltratados y heridos y que caminas con una raíz de amargura en tu corazón. ¿Sabes qué? Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Porque tu hogar no está funcionando. Porque todavía alojas una raíz de amargura. Has abierto un espacio para que habite en tu corazón. Y no puedes seguir con lo mismo. Te dice Dios, conviviendo durante años con lo mismo. Hoy es el día en donde vas a ser sanada de esa incapacidad. Hoy Dios afirma tus tobillos y Dios fortalece tus pies para que puedas caminar de una manera diferente y en la dimensión que Dios quiere que tú camines. Padre, en el nombre de Jesús. Familias que Dios va a restaurar. Después de este tiempo vas a sentir, escúchame bien, el amor de ella sobre tu vida. Vas a sentir perdón y restauración sobre todo aquello que se había fracturado. Vas a sentir la seguridad de que ese era el hombre y de que esa era la mujer que Dios puso al lado tuyo. Yo quiero que si tienes a tu esposa o a tu familia al lado, tú puedas tomar de sus manos a estas personas. Y es el último tiempo donde vamos a hablar de la oración. Y hay cosas que tienen que ser sacudidas. Hay cimientos que Dios tiene que romper en tu casa. Hay estructuras que se tienen que comenzar a caer. Hay cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios quiere sanar. Hay cosas que Dios quiere que queden definitivamente atrás. Que no te acuerdes más de ellas. Que no sigas alimentando el rencor,
la falta de perdón en tu corazón. ¿Sabes? Dios quiere un nuevo comienzo para ustedes. Y hoy es una buena mañana para que Dios comience a actuar de esa manera en tu familia y en tu hogar. Yo quiero que tomes de la mano a tu padre, a tu madre, a la persona que está aquí, con la cual tú compartes. Y entiendas, escúchame bien, y entiendan que Dios quiere lo mejor para ustedes. ¿Sabe? Dios le dio una orden a los discípulos que permanecieran unidos y juntos en ese lugar, porque había una promesa para ellos que iba a desatarse y que iba a descender. ¿Sabes qué? En la medida en que las diferencias comiencen a cortarse y comiencen a desaparecer, Dios va a remover y tú vas a dejar en un pasado aquellas cosas que quisieron dañar tu familia, tu hogar, tu matrimonio, la relación con tus hijos. ¿Sabes? Es una buena mañana para que tú traigas a tu corazón esa palabra que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabes? No hay otro propósito mayor, y es que como familias de reino, como familias de Dios, podamos permanecer unidos en el propósito que Dios nos levantó, y es de formar una generación que conozca al Dios de nosotros, al Dios que estamos predicando. ¿Sabes? Por eso tenemos que trabajar, por levantar hombres y mujeres que den ejemplo, que sean hombres y mujeres de buen testimonio. Pero sobre su presencia
que ojo no vio y oído no han escuchado. Significa esto, escúchame bien, que tus ojos todavía no han visto lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Amén. Hay una puerta que se abre, Dani, grande, buena para ti. Dios me lo muestra y Dios me lo confirma. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Jairo, Dios restaura. Escúchame bien, hay una palabra que el Señor me viene dando para ti hace un momento. Dios restaura muchas cosas. ¿Sabes qué? Cada vez que Dios restaura algo, hace las cosas mayores. El Señor quiere que tengas la seguridad que para este tiempo las cosas mayores no son las que hizo a través de ti, sino las que va a hacer más adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú no olvidas a tus hijos. Gracias, Señor, porque hay una palabra siempre para nosotros. Hay una palabra siempre para tu pueblo. Hay una puerta que tienes dispuesta para tus hijos, Padre, porque no todo, escúchame bien, está perdido para aquellos que tienen su mirada en Él. Hay restauración para tu casa, para tu familia. Si has decidido colocarte en la brecha, viene restauración para tu casa, viene restauración para tu hogar, para tu familia. Amén. Alguien tiene que saber en este lugar que aunque la brecha sea grande, que aunque haya lo que hayas visto, escúchame bien, por lo difícil que sea, hay una palabra, hay una verdad que establece Dios. Escúchame bien, y esa verdad estará por encima de lo que tú estás viendo, y esa verdad se cumplirá, aunque tus ojos te estén diciendo lo contrario, aunque tu corazón esté latiendo por un fracaso. Créeme que hay una palabra que se va a desatar, y aquello que tú dabas por perdido, Dios, escúchame bien, te convencerá de que es la respuesta que tanto estabas esperando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Puedo sentir la presencia de Dios sobre tu casa, sobre tu familia. Puedo sentir la presencia y la cobertura de Dios sobre tu generación, sobre tus hijos. ¿Sabes? Hay una palabra que tú portas y Dios tendrá cuidado. Dios tendrá cuidado de tus hijos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Escúchame, aquella madre. Hay una palabra que dice: mis hijos serán educados. Tus hijos serán educados por mí. No te preocupes cómo tú vas a conseguir para levantarlos. Escúchame, mamá. No te preocupes, papá. ¿Por qué? Porque de eso se ocupa Dios. Dios va a colocar los recursos, o Dios abrirá la puerta que tiene que abrir. Pero vergüenza y oprobio no vas a pasar. Porque estás dentro del propósito de Dios. Y Él te dice: yo soy quien abro y cierra puertas. No pienses y no te preocupes, que eso no te quite la paz. Yo soy el que te provee. Yo soy el que te sustento. Y aunque andes en valle de sombra y de muerte, más será la luz que alumbrará tu camino. Se ve lumbrera para ti, aún en los tiempos de oscuridad. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor, por siempre. Al que vive y al que reina, al eterno